Imagina salir ahora mismo a la calle y en lugar de ver árboles, levantar la vista hacia hongos más altos que tu propia casa. Hablo de torres fúngicas que hacen que algunos árboles parezcan simples plantas de interior. Y aquí está lo importante. Esto no es ciencia ficción. Esto ocurrió realmente, y durante 50 millones de años, antes de que los árboles existieran siquiera. La Tierra estuvo gobernada, básicamente, por hongos gigantes. Y, honestamente, si las plantas no hubieran aparecido cuando lo hicieron, probablemente seguiríamos viviendo en un mundo donde lo más alto serían pilares de hongo capaces de aplastar un coche. Ahora viene la parte realmente extraña. Hablamos de la Tierra hace unos 400 millones de años. Y déjame decirte algo. Si crees que tu trayecto matutino al trabajo es deprimente, intenta caminar por aquel mundo. ¿Sabes cómo la gente se queja de que la expansión urbana está arruinando la naturaleza? Pues bien, felicidades. Te habría encantado el periodo devónico, porque básicamente no había nada que arruinar. Imagina que estás parado en lo que algún día será, no sé, algún lugar como Ohio, excepto que no hay árboles. Ninguno, ni uno solo. Tampoco hay hierba, ni flores, ni arbustos, ni setos que tu vecino pueda recortar pasivo-agresivamente para fastidiarte. Las plantas más altas que verías apenas te llegarían al tobillo, y eso en un buen día. La mayoría parecían menos impresionantes que las malas hierbas que crecen entre las grietas de una acera. El paisaje era sobre todo rocas y tierra, y ni siquiera buena tierra. Hablamos de un suelo que aún estaba, podríamos decir, en fase de pruebas. Las plantas todavía no habían descubierto cómo descomponerse correctamente y convertirse en buen compost. Así que la tierra era esta extraña mezcla de arena, arcilla y lo que pasaba por materia orgánica cuando no había mucha materia orgánica disponible. ¿Sabes cómo se empañan las ventanillas del coche cuando hay humedad? Pues imagina eso, pero en todas partes y todo el tiempo. La atmósfera tenía unas 10 veces más dióxido de carbono que la actual. 10 veces. El planeta entero era como un enorme invernadero que alguien se olvidó de ventilar. Salir al exterior se sentiría como respirar sopa. Caminar por ese lugar habría sido genuinamente inquietante. Podrías caminar durante días sin ver nada más alto que tus rodillas. Solo extensiones interminables de roca desnuda y esos patéticos brotes verdes asomando aquí y allá. La fauna más grande que encontrarías serían cosas arrastrándose por el suelo. Y cuando digo arrastrándose, lo digo en serio. Hablamos de milpiés, algunos insectos primitivos que aún no habían descubierto cómo volar, y quizás algún escorpión si tenías muy mala suerte. El encuentro animal más emocionante que podrías tener sería pisar algo crujiente y esperar que no fuera venenoso. No había mamíferos, ni reptiles, ni siquiera anfibios. Esos seguían intentando averiguar cómo existir. Los animales más avanzados eran básicamente cosas que parecerían estar bien debajo de una piedra en tu jardín, excepto que eran los depredadores dominantes de su época, lo cual te dice bastante sobre lo bajo que estaba el listón. El clima también era extremo, no solo calor de verano, sino un calor tropical de invernadero durante todo el año, con una humedad constante, el tipo de humedad en la que la ropa se pega al cuerpo y empiezas a cuestionar tus decisiones de vida. Aunque, claro, no podías cuestionar nada porque el pensamiento complejo todavía no se había inventado. Había ríos y lagos, sí, pero eran cálidos, como agua de bañera que ha estado ahí demasiado tiempo. En lugar de peces, podrías ver criaturas primitivas sin mandíbula, nadando con un aspecto como si las hubiera diseñado alguien que nunca había visto un pez y se lo hubieran descrito de forma muy confusa. El paisaje tenía esa cualidad inquietante de vacío total. Ya sabes esa sensación de estar en un aparcamiento enorme y vacío de noche. Pues imagina esa sensación, pero abarcando el planeta entero. Y no es de noche, es solo una bruma perpetua y extraña. No había bosques donde perderse, ni praderas para corretear, ni montañas cubiertas de árboles. Solo esas extensiones planas y bizarras, con diminutos puntos verdes esparcidos alrededor de algún charco ocasional. Si te sentías aventurero, quizás encontrabas algo de musgo, emocionante. Y el silencio. Sin aves ni grandes animales, los sonidos más fuertes serían el viento y quizás el agua moviéndose, además del ocasional crujido de algo pequeño, intentando no convertirse en almuerzo de otra cosa pequeña. Era un silencio inquietante, del tipo que te hace darte cuenta de cuánto ruido suelen hacer los seres vivos. Pero aquí está lo curioso de este paisaje aparentemente vacío, hostil y francamente aburrido. Algo estaba creciendo allí que habría hecho que cuestionaras todo lo que creías saber sobre cómo funciona la vida. Y lo que crecía lentamente allí estaba a punto de ser absolutamente colosal. Conoce a Prototaxites. Sí, ese es su nombre real,
Algún científico del pasado decidió darle a esta cosa un nombre que suena a software malicioso. Pero en fin, estos eran los gigantes de los que hablaba. Y cuando digo gigantes, lo digo de la manera más ridícula posible. 8 metros de altura. Eso es más alto que la mayoría de las casas. Más ancho que la mesa de tu comedor, ahí plantado en medio de la nada, siendo un hongo durante 50 millones de años. Eso es casi tanto tiempo como llevan los mamíferos dominando la Tierra. Estas torres fúngicas simplemente estaban ahí, haciendo lo suyo, mientras el resto de la vida todavía intentaba dejar de ser microscópica. Pero aquí viene la parte divertida. Cuando los científicos encontraron estos fósiles, no tenían ni la menor idea de qué estaban viendo. Durante más de un siglo, quedaron completamente desconcertados. Algunos pensaron que eran árboles. Otros creyeron que podían ser algún tipo de alga marina muy desorientada. Unos pocos sugirieron que quizás eran líquenes gigantes, que no son más que hongos con problemas de compromiso. El caso es que los fósiles parecían grandes troncos de piedra, lo cual resultaba confuso porque los encontraban en rocas de una época anterior a la existencia de los árboles. Es como encontrar una pistola en un castillo medieval. Algo no encaja. Los científicos discutieron sobre esto durante décadas. El equipo de los árboles contra el equipo de las algas contra el equipo de... No tenemos ni idea de qué es esto. Mientras tanto, estos fósiles permanecían en los museos, altos, misteriosos, y probablemente juzgando silenciosamente a todo el mundo por sus teorías absurdas. Entonces, en los años 2000, alguien finalmente tuvo la brillante idea de analizar la química de estos fósiles. Toda una revolución. Resulta que cuando se aplica ciencia a un misterio científico, a veces se obtienen respuestas científicas. La firma química era pura de hongo. Ni planta, ni animal, ni nada extraterrestre. Solo un hongo que decidió hacerse enorme. Así que Prototaxites era, esencialmente, un hongo que se creía una secuoya, solo que existió cientos de millones de años antes de que las secuoyas fueran siquiera una idea remota en la mente de la evolución. Estas cosas fueron pioneras, los primeros grandes protagonistas del planeta. Y no solo eran altos, también eran gruesos, más de 1 metro de diámetro en algunos casos. Imagina caminar por ese paisaje árido del que hablaba y encontrarte con lo que parece un poste de teléfono hecho de hongo. Simplemente ahí, sin hacer nada, siendo extraño. Parece sacado de una de esas series de horror analógico de Internet. La estructura también era pura fúngica, porque quizás pienses, bueno, ¿y si era solo hongo creciendo sobre otra cosa? No. Cuando los científicos observaron cortes finos bajo el microscopio, vieron los típicos filamentos fúngicos entrelazados entre sí. Sin madera, sin corteza, sin anillos de crecimiento, solo arquitectura fúngica que, de alguna manera, conseguía mantenerse en pie durante años sin caerse, algo que no puedo decir de la mayoría de mis plantas de interior, porque sinceramente, esas cosas están todas muertas. Debería ser denunciado por la forma en que cuido las plantas. Estos seres tuvieron el planeta entero para ellos solos. Se han encontrado fósiles por todas partes: América del Norte, Europa, Asia, Oriente Medio. Donde las condiciones eran adecuadas, surgía una torre fúngica gigante. Tenían mejor cobertura global que la mayoría de las cadenas de supermercados y vivían mucho tiempo. Bueno, no para siempre, pero sí mucho tiempo para algo que era básicamente un hongo. Cada torre individual podía crecer durante años, añadiendo capa tras capa de tejido fúngico hasta alcanzar su ridícula altura final. Algunas probablemente permanecieron en el mismo lugar durante décadas, observando a pequeños artrópodos arrastrarse a su alrededor y pensando lo que sea que piensen los hongos. Los hongos siempre me han parecido aterradores, porque ¿cómo que no son plantas ni animales? ¿Acaso piensan? ¿Qué hacen exactamente? Existe un hongo zombie que convierte a las hormigas en zombies. Es un concepto francamente terrorífico. La parte subterránea de estos hongos era todavía más impresionante. Las torres visibles eran solo la punta del iceberg. Por debajo, tenían enormes redes fúngicas extendiéndose por el suelo. Algo parecido a Internet, salvo que estaba hecho de filamentos de hongo, y probablemente era mucho más amable. Estas redes podían captar nutrientes de áreas enormes. Mientras esas patéticas plantas de tobillo luchaban por encontrar suficiente alimento para sobrevivir, Prototaxites tenía todo un imperio subterráneo abasteciendo a sus torres principales. Era la economía colaborativa original, solo que en lugar de transportar personas, los filamentos fúngicos transportaban nutrientes. Durante 50 millones de años, si querías ver algo alto, mirabas a Prototaxites. Eran los rascacielos de su tiempo, los puntos de referencia, las cosas que usabas para orientarte. Algo así como, pasa la torre gigante de hongo, y luego gira a la izquierda en la otra torre gigante de hongo. Pero ser alto era solo el principio de sus trucos. ¿Cómo logró un hongo convertirse en el primer rascacielos de la Tierra durante millones de años?
Resulta que Prototaxites había descubierto el truco definitivo de la vida. Mientras todos los demás seres vivos luchaban desesperadamente por captar luz solar, desarrollar hojas y hacer todo el asunto de la fotosíntesis, estos simplemente dijeron: no, gracias, estamos bien, y tomaron un camino completamente distinto. No necesitaban luz solar en absoluto. Tenían cero dependencia de esa gran bola amarilla en el cielo. En cambio, se alimentaban de materia muerta, plantas en descomposición, algas descompuestas, cualquier basura orgánica que hubiera por ahí. Esto les daba una ventaja descomunal. Cada planta en la Tierra tenía que luchar por exponerse al sol, preocuparse por quedar a la sombra y competir por el mejor lugar con buena iluminación. Prototaxites, en cambio, podía instalarse en cualquier lugar donde hubiera tierra y cosas muertas, lo cual, en un mundo donde todo moría constantemente porque la vida apenas se estaba organizando, era prácticamente en todas partes. El juego subterráneo era donde realmente dominaban. Esas redes fúngicas de las que hablaba podían extenderse durante kilómetros. Una sola torre de Prototaxites podía tener filamentos extendiéndose en todas direcciones, alcanzando fuentes de alimento totalmente inaccesibles para las pequeñas plantas de la superficie. Mientras un pequeño parche de musgo luchaba por encontrar nutrientes en su entorno inmediato, Prototaxites estaba extrayendo recursos de un área del tamaño de un pueblo entero. Y aquí viene lo realmente injusto para el resto de los seres vivos. Esas redes subterráneas no solo encontraban comida, también la acumulaban. Podían almacenar nutrientes para tiempos difíciles, como tener una enorme despensa subterránea. Cuando las condiciones se complicaban y otros organismos empezaban a morir, Prototaxites simplemente recurría a sus reservas y seguía creciendo. También eran muy buenos jugando a largo plazo. La mayoría de las plantas primitivas vivían rápido y morían jóvenes, porque la vida era dura. Pero Prototaxites podía quedarse ahí durante décadas, creciendo lentamente, cada vez más alto y más grueso, acumulando fuerza mientras todo a su alrededor luchaba por sobrevivir una temporada más. ¿Competencia? ¿Qué competencia? Las plantas más altas medían apenas 60 centímetros en su mejor día. Eso ni siquiera es competencia, es apenas perceptible. Prototaxites tenía todo el espacio vertical para sí mismo. Nadie le disputaba el primer puesto porque nadie más podía siquiera alcanzar la base de ese primer puesto. Y se extendieron por todo el planeta. Literalmente, todo el planeta. Los científicos han encontrado fósiles de Prototaxites en prácticamente todos los continentes. Tenían mejor presencia global que cualquier gran cadena comercial actual. Donde había tierra que no estuviera completamente sumergida o ardiendo, probablemente había una torre fúngica gigante, igual que ahora hay un aparcamiento de algún supermercado en cada esquina. Y la expansión no era aleatoria. Eran inteligentes al respecto, dentro de lo que un hongo puede serlo. Crecían alto específicamente para lanzar sus esporas más lejos en el aire. Cuanto más alto estás, más lejos viajan tus esporas con el viento. Y esas esporas estaban en todas partes. El aire de aquella época probablemente estaba lleno de esporas de Prototaxites flotando, buscando nuevos lugares donde instalarse. Cualquier parche de tierra con materia orgánica decente podía convertirse en el hogar de una nueva torre fúngica. Habían colonizado el planeta de forma más exhaustiva de lo que los humanos lo han hecho jamás, y lo lograron 400 millones de años antes de que los humanos existieran. El clima también los favorecía. Todo ese calor y humedad de los que hablaba antes era el clima perfecto para los hongos. Mientras otros organismos luchaban contra condiciones extremas, Prototaxites prosperaba. El calor y la humedad son exactamente lo que les encanta a los hongos. Estaban viviendo su mejor momento mientras todo lo demás simplemente intentaba no morir. Además, nada se los comía. No existían herbívoros en aquella época. Ningún animal lo suficientemente grande o interesado en darle un mordisco a una torre fúngica gigante. La mayor amenaza para Prototaxites era, quizás, algún pequeño insecto haciendo un agujero, algo tan peligroso para él como una picadura de mosquito para una persona. Simplemente crecían alrededor del daño y seguían adelante. No tenían depredadores naturales, fuentes de alimento ilimitadas, condiciones de crecimiento perfectas y cero competencia por su nicho ecológico. Habían ganado la lotería evolutiva y luego siguieron ganándola durante 50 millones de años consecutivos. El suelo mismo comenzó a trabajar a su favor también. A medida que Prototaxites descomponía materia orgánica, moría y volvía a crecer, en realidad estaba mejorando las condiciones del suelo. La tierra alrededor de las torres establecidas se volvía más rica y fértil, lo que atraía más materia vegetal muerta, lo que alimentaba al hongo, lo que mejoraba aún más el suelo. Habían creado, básicamente, su propio ciclo de retroalimentación positiva.
para cuando otros organismos empezaron a descubrir cómo crecer más altos. Prototaxites ya se había establecido en todas partes que valía la pena ocupar. Tenían la ventaja de haber llegado primero a escala planetaria. Cada buen lugar ya estaba ocupado por un hongo gigante que llevaba allí más tiempo del que han existido especies enteras. Durante 50 millones de años, esta estrategia fue imbatible. Nada podía tocarlos. Y resulta que ser intocables los convirtió en arquitectos de ecosistemas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, podrías pensar que estas torres fúngicas gigantes simplemente se quedaban ahí sin hacer nada más que crecer. Falso, completamente falso. Estas cosas eran, básicamente, antiguos edificios de apartamentos, salvo que en lugar de vecinos ruidosos y ascensores rotos, tenían insectos viviendo dentro. Y no hablo de unos pocos insectos aquí y allá. Los científicos encontraron evidencia fosilizada de diminutos túneles, atravesando los troncos de prototaxites, pequeños agujeros donde insectos primitivos se habían instalado y hecho su hogar. Algunos fósiles están literalmente repletos de estos túneles. Parecen queso suizo, si el queso suizo estuviera hecho de hongo y midiera 8 metros de altura. Y estos agujeros no eran aleatorios, estaban organizados, planificados. Los insectos que los hicieron sabían exactamente lo que hacían. Excavaban pequeños pasillos y cámaras dentro del hongo, creando sus propios diminutos vecindarios. Y lo mejor de todo, el hongo simplemente crecía alrededor de los agujeros y seguía adelante. Imagina ser un milpiés en aquella época. Tus opciones de vivienda eran básicamente debajo de una piedra o dentro de un hongo gigante. No es una decisión muy difícil. El hongo tenía control climático, protección contra depredadores y servicio de habitaciones en forma de paredes comestibles. Imagina poder comerte las paredes de tu propia casa. Literalmente podrías vivir para siempre. Estos insectos habían descubierto el lujo 400 millones de años antes de que los humanos inventaran los hoteles. Y el hongo tampoco parecía molestarse por la compañía. De hecho, algunos científicos creen que incluso podría haberle beneficiado. Los insectos estarían haciendo trabajos de mantenimiento, limpiando tejido muerto y manteniendo el flujo de aire dentro de la estructura. Fuera de las torres, las cosas también se pusieron interesantes. Un hongo de 8 metros de altura proyecta una sombra considerable. Y en un mundo donde todo lo demás se cocinaba bajo un sol constante, esa sombra era un terreno muy valioso. Pequeñas plantas y musgos podían sobrevivir a la sombra de estos gigantes. Creaban pequeños bolsones de condiciones de vida algo menos terribles. La humedad también era diferente alrededor de ellos. Toda esa actividad fúngica bombeaba humedad al aire, generando pequeños sistemas meteorológicos propios. Si eras una criatura pequeña intentando no secarte en aquel clima de invernadero prehistórico, quedarte cerca de prototaxites era probablemente tu mejor apuesta. Y cuando estas torres finalmente morían y caían, ahí empezaba la verdadera fiesta. Un prototaxites caído era, esencialmente, un banquete de 8 metros de largo para todos los descomponedores de la zona. Bacterias, hongos más pequeños, insectos, lo que fuera que pasara por carroñero en aquella época, todos se presentaban al festín. Estos gigantes caídos tardaban años en descomponerse por completo, y durante ese tiempo estaban repletos de vida. Diferentes criaturas se especializaban en distintas etapas del proceso de descomposición. Algunas comían el tejido fúngico fresco, otras esperaban a que estuviera un poco más maduro. Las más pacientes esperaban las etapas finales, cuando todo estaba ya bien descompuesto. Todo este proceso de muerte y descomposición también estaba construyendo el suelo. Recuerda que mencioné que la Tierra de aquella época estaba básicamente en fase de pruebas. Pues bien, Prototaxites también estabas haciendo la depuración. Cada vez que uno de estos gigantes vivía y moría, añadía materia orgánica al suelo, haciéndolo más rico y fértil. Las redes fúngicas subterráneas también estaban ocupadas. No solo alimentaban a la torre principal, sino que intercambiaban nutrientes con hongos más pequeños y probablemente con algunas de esas plantas diminutas. Era, básicamente, el mercado de agricultores del mundo primitivo. Algunos investigadores piensan que Prototaxites incluso podría haber tenido asociaciones con algas o plantas primitivas creciendo sobre su superficie. No está confirmado, pero imagina un hongo gigante cubierto de una fina capa de algo verde. Habría sido aún más extraño de lo normal, lo cual ya es decir bastante. Y lo más curioso de todo esto es que este ecosistema era temporal. Cada Prototaxites eventualmente moría, llevándose con él a toda su pequeña comunidad. Pero entonces, nuevas esporas se dispersaban, nuevas torres surgían en otro lugar y todo el ciclo volvía a comenzar. Así que durante millones de años, donde hubiera Prototaxites, había vida. Vida real, próspera, bullente, en un mundo por lo demás bastante vacío.
No solo sobrevivían, también creaban las condiciones para que otras cosas pudieran sobrevivir. Pero sus buenos tiempos estaban a punto de terminar para siempre, porque todo cambió cuando las plantas finalmente descubrieron cómo crecer más altas. Durante 50 millones de años, Prototaxites había dominado por completo. Nada se le acercaba. Y de repente, las plantas decidieron que ya estaban cansadas de medir apenas un tobillo y empezaron a alcanzar el cielo. Y cuando digo de repente, me refiero a de repente en términos geológicos, lo cual sigue siendo millones de años. Pero bueno, la primera amenaza real llegó en forma de Archaeopteris. Esta cosa no andaba con juegos. Crecía más de 9 metros de altura, tenía madera real, raíces verdaderas y, por el amor de Dios, hojas auténticas. No era uno de esos patéticos tallos que habían pasado por plantas hasta entonces. Tenía hojas grandes, muchas hojas. Archaeopteris era todo lo que Prototaxites no era. De crecimiento rápido, amante de la luz y absolutamente despiadado a la hora de ocupar espacio. Mientras que Prototaxites tardaba décadas en alcanzar su altura máxima, estos nuevos árboles podían crecer en cuestión de pocos años. Eran los sobresalientes que hacían quedar mal a todos los demás. Pero la velocidad no era el único problema. Estos árboles trajeron amigos, muchos amigos. En cuanto un tipo de planta descubrió cómo crecer alto, de repente todas las demás plantas quisieron lo mismo. Los helechos empezaron a crecer más, las plantas con semillas aparecieron, y antes de darse cuenta, había bosques reales surgiendo por todas partes. Bosques de verdad, con doseles, sotobosques y toda esa complejidad que convierte a un bosque en un bosque. Y estos no eran simples grupos de plantas altas reunidas. Eran ecosistemas complejos e interconectados que acaparaban los recursos y lo cambiaron todo. La guerra subterránea fue brutal. Las raíces de los árboles eran agresivas y no se quedaban ahí compartiendo nutrientes amablemente con las redes fúngicas locales. Competían activamente. Formaban alianzas con hongos más pequeños que les ayudaban a captar todavía más recursos. Básicamente convirtieron el suelo en su territorio personal. Y recordemos que esas extensas redes subterráneas habían hecho de Prototaxites algo dominante. De repente tenían competencia real. Las raíces de los árboles podían profundizar más, extenderse más y trabajar más rápido que los filamentos fúngicos. Los árboles estaban ganando la batalla por los recursos, y la estaban ganando de forma contundente. Por encima del suelo, las cosas no iban mejor. Esos enormes doseles bloqueaban grandes cantidades de luz solar. Ahora bien, Prototaxites no necesitaba luz solar para obtener energía, pero muchas de las pequeñas plantas y algas de las que se alimentaba sí la necesitaban. Cuando el bosque se instaló, esas fuentes de alimento empezaron a desaparecer. La materia orgánica en descomposición que había sostenido a estos hongos gigantes durante millones de años, de repente escaseaba. El clima también empezó a cambiar. Todos esos árboles estaban extrayendo dióxido de carbono de la atmósfera y liberando oxígeno. Las condiciones cálidas de invernadero que Prototaxites adoraba se estaban enfriando. El mundo se volvía más frío, más estacional y menos amigable con los hongos. Y luego estaban los incendios. Los bosques arden, es lo que hacen. Cae un rayo, las condiciones se secan y de repente hay incendios recorriendo el paisaje. Prototaxites, con su crecimiento lento y años de inversión en cada torre, no podía soportar ese tipo de catástrofe. Un incendio del que un árbol podía recuperarse en pocos años destruía décadas de crecimiento fúngico. Los nuevos ecosistemas también trajeron nuevos animales. Más insectos, los primeros anfibios y, eventualmente, criaturas que realmente se alimentaban de plantas, herbívoros. El concepto de que algo se comiera materia orgánica viva y no muerta era completamente nuevo, y era una mala noticia para cualquier cosa que no pudiera defenderse o regenerarse rápidamente. Prototaxites había evolucionado en un mundo donde nada se lo comía. Ahora había criaturas descubriendo que la materia orgánica no tenía que estar muerta para ser comida. Algunos de estos primeros herbívoros probablemente dieron mordiscos experimentales a las torres fúngicas, y, a diferencia de los pequeños y aburridos insectos alrededor de los cuales Prototaxites podía simplemente crecer, los herbívoros más grandes podían causar daños reales. El final estaba escrito. Bien, en realidad estaba escrito en el registro fósil. A partir de hace unos 370 millones de años, los fósiles de Prototaxites empezaron a escasear cada vez más. Los gigantes que habían dominado cada paisaje de la Tierra estaban perdiendo terreno en todas partes. La competencia por los mejores sitios se volvió feroz. Las zonas pantanosas y ricas en nutrientes, donde Prototaxites siempre había prosperado, eran exactamente los mismos lugares que los árboles querían ocupar. Y los árboles eran mejores, reclamando territorio y conservándolo. Crecían más rápido, extendían su influencia más ampliamente, y una vez establecidos,
eran mucho más difíciles de desplazar. El golpe final probablemente llegó cuando los propios bosques se volvieron autosuficientes. Una vez que había suficientes árboles en un mismo lugar, empezaban a crear sus propios patrones climáticos, sus propias condiciones de suelo, su propio todo. Ya no necesitaban al mundo exterior. Se habían convertido en el mundo exterior. Hacia el final del período devónico, hace unos 360 millones de años, los fósiles de prototaxites desaparecieron por completo del registro geológico. Tras 50 millones de años de dominio absoluto, los hongos gigantes se habían extinguido. No solo se volvieron raros, no solo se redujeron de tamaño, sino que desaparecieron por completo. La era de los bosques había comenzado, y ya no quedaba lugar para hongos de 8 metros de altura. Los árboles habían ganado la guerra por la altura, la guerra por los recursos y, en última instancia, la guerra evolutiva. Fin del juego. Pero esa derrota nos dio el mundo que conocemos hoy. Que esos hongos gigantes perdieran fue lo mejor que pudo haberle pasado a la especie humana. Piénsalo. Si esos hongos gigantes hubieran ganado su guerra contra los árboles, la Tierra seguiría hoy cubierta de torres fúngicas. Sin bosques, no hay ecosistemas diversos. Sin ecosistemas diversos, no hay evolución animal compleja. Y sin evolución animal compleja, tú no estarías escuchando esto ahora mismo, porque los humanos nunca habrían existido. Existimos solo porque un hongo fracasó. El suelo que tienes bajo tus pies en este momento, Prototaxites ayudó a construirlo. Toda esa materia orgánica que bombearon hacia la Tierra durante 50 millones de años, creó la base que los árboles necesitaron para crecer. Básicamente, prepararon la Tierra para su propio reemplazo. Es lo más genialmente accidental de toda la historia evolutiva. Aquellos bosques que los aniquilaron se convirtieron en los ecosistemas que sostuvieron a los primeros anfibios al salir a tierra firme. Esos anfibios se convirtieron en reptiles. Los reptiles se convirtieron en dinosaurios y en mamíferos. Y los mamíferos, eventualmente, se convirtieron en nosotros. Toda la cadena de eventos que llevó a la vida compleja en la Tierra comenzó cuando los árboles descubrieron cómo acabar con los hongos gigantes. Los hongos no desaparecieron, simplemente se volvieron más astutos al respecto. Hoy, el organismo vivo más grande del planeta sigue siendo un hongo. El hongo de la miel en Oregón cubre más de 8 kilómetros cuadrados bajo tierra. Es enorme. Solo que es invisible. Los hongos modernos aprendieron la lección que Prototaxites nunca aprendió. Mantente oculto, permanece pequeño en la superficie y domina desde abajo. Cada bosque por el que has caminado está, en secreto, gestionado por redes fúngicas. Conectan las raíces de los árboles, intercambian nutrientes y, básicamente, operan el Internet del bosque. Prototaxites ya hacía todo esto hace 400 millones de años. Solo cometió el error de ser demasiado obvio al respecto. Y la parte realmente fascinante es que casi vivimos en la línea temporal de los hongos. Si las plantas hubieran evolucionado de otra manera, si el clima no hubiera cambiado exactamente como lo hizo, si cualquier pequeño factor hubiera ido en otra dirección, los hongos gigantes podrían seguir gobernando el mundo hoy. Podrías estar mirando torres de hongo de 9 metros en lugar de robles ahora mismo. Pero perdieron, y su derrota nos dio todo. Los bosques que producen nuestro oxígeno, los depósitos de carbón que extraemos para obtener energía, los paisajes diversos que hacen que la Tierra sea interesante, en lugar de simplemente extraña. Todo se remonta a aquel momento en que las plantas finalmente crecieron lo suficiente para proyectar sombra sobre los primeros rascacielos del mundo. Prototaxites gobernó la Tierra durante más tiempo del que los humanos hemos existido como especie. 50 millones de años de dominio incuestionable. Y todo lo que hizo falta para acabar con su imperio fue que algunas plantas descubrieran la madera. La evolución no se preocupa por tu historial, solo le importa el progreso. La era de las torres de hongo finalmente terminó. La era de todo lo demás comenzó cuando ellas cayeron. Y te hace pensar, ¿qué pasará cuando termine la era de los humanos? ¿Estamos simplemente preparando a la Tierra para la siguiente especie dominante? Bueno, si miramos la historia de la evolución, parece que sí.